Bienvenidos a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Ya estamos listos y dispuestos porque hoy hablaremos de un tema muy interesante llamado las infecciones íntimas femeninas. ¿Qué son las infecciones íntimas femeninas? Bueno, las infecciones íntimas o vaginales son alteraciones en el equilibrio natural de la flora vaginal causadas por bacterias, hongos o parásitos. Las infecciones íntimas femeninas o vaginales son una causa común de consulta médica en Chile. Un estudio realizado en un centro de salud familiar de la región metropolitana encontró que el 46,5% de las mujeres evaluadas presentaban alguna infección vaginal. A nivel global, se estima que aproximadamente el 75% de las mujeres experimentará al menos una infección vaginal en algún momento de su vida. La identificación y tratamiento oportuno de estas infecciones son fundamentales para prevenir complicaciones y garantizar la salud integral de las mujeres. A continuación, y para seguir hablando y abundando del tema, nuestra invitada, la doctora Nelly Birla de Catech, médico cirujano especialista en ginecología de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema y le damos la bienvenida. Gracias, Diego, por tu invitación al programa. Bueno, antes de empezar la entrevista, si tienen alguna duda que quieran aclarar, los invitamos a escribirnos por medios de nuestras plataformas digitales en www.clinicamerced.cl o al WhatsApp más 569 58 11 67 31. Y bueno, doctora Nelly, para generar un contexto sobre este tema, ¿podría comentarnos cuáles son las infecciones íntimas femeninas más comunes y cuáles son las principales causas? Bueno, dentro de las infecciones íntimas más comunes, tenemos las que no son por transmisión sexual y las que son por transmisión sexual. Dentro de las más comunes tenemos de las que no se transmiten sexualmente, aunque sí, cuando se coloca tratamiento hay que darle tratamiento a la pareja, pero no están definidas como infecciones de transmisión sexual, sino por lo que tú en tu introducción lo dijiste muy bien, un desequilibrio que hace que estos microorganismos se conviertan en microorganismos oportunistas y produzcan la infección vaginal, como es la candidiasis vaginal. ¿Ya? Ahora que se está haciendo recurrente, la Gardnerella vaginale. También tenemos Escherichia coli, infecciones por Escherichia coli en vagina. Tenemos las infecciones por estreptococo del grupo beta o estreptococo agalactia, que es un despistaje obligatorio acá en Chile en el control prenatal, en las últimas semanas del control prenatal. Tenemos también por enterovirus. Esas son las que no son por transmisión sexual. Y las que tenemos por transmisión sexual, por supuesto, la clamidia, la gonorrea, la tricomoniasis, que es muy frecuente, y los ureoplasmas y los micoplasmas, que también son muy frecuentes. Aunque se ha dicho que algunos tipos de ureoplasma no hay que tratarlos porque son muy comunes, casi todas las pacientes que se les hace este tipo de test para enfermedades de transmisión sexual por PCR, que salen positivos, no se trata, pero igual ellos producen muchas enfermedades inflamatorias pélvicas y traen sus consecuencias. Ok, doctora Nelly. Bueno, sobre las generalidades de las infecciones vaginales, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de una infección vaginal y cómo identificarlos a tiempo? Ok, los síntomas son, para la paciente siempre presenta un disconfort vaginal, bien sea por descarga vaginal abundante, que puede variar de color dependiendo de el microorganismo que esté en ese momento ocasionándole la infección. Además puede tener del disconfort, puede ocasionarle prurito, o sea, picazón, puede causarle irritación. Esa descarga vaginal puede ser incluso con un olor que no es normal, y a veces trae como consecuencia también infecciones urinarias y va a tener ardor para orinar, va a tener disconfort, va a tener
aumento en la frecuencia miccional, dolor pélvico, y esos son los síntomas más frecuentes de las infecciones vaginales. ¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de estas infecciones en las mujeres, doctora? Mira, hay diversos factores. Hay unos que son independientemente de la edad, ¿Ya? y hay otros que son dependientes de la edad, como las mujeres menopáusicas, que debido a su misma, por supuesto, a su misma condición, la vagina pierde mucho el equilibrio y además pierde capas celulares y las van a hacer más susceptibles a contraer infecciones vaginales e infecciones urinarias. Y las chicas que no son sexualmente activas, por supuesto, va a depender mucho, mira, de su higiene íntima, de las relaciones sexuales que mantenga, del uso correcto de preservativo, de la ropa interior que utilice, de la actividad física que realice, de los hábitos que tenga, del uso correcto de tampones y copitas de uso menstrual. Y hay factores orgánicos que independientemente de la edad también contribuyen, como son mujeres con resistencia a la insulina, mujeres diabéticas, mujeres inmunosuprimidas porque tengan algún trastorno de inmunosupresión. Todo eso conlleva, hay enfermedades que te disminuyen el sistema inmunológico, el embarazo también es un factor de riesgo. Así que son muchos los factores de riesgo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer tratamiento y prevención de las infecciones vaginales. En este caso, por ejemplo, ¿cómo influye el uso de antibióticos en la aparición de las infecciones vaginales, doctora? Ok, correctamente hemos tenido pacientes que han tenido múltiples tratamientos para infecciones vaginales, sobre todo cuando se hacen recurrentes, porque obviamente son pacientes que se colocan el tratamiento, no lo hacen como debe ser, cortan el tratamiento cuando se sienten mejor y por supuesto si tú no les explicas qué cosas deben evitar para prevenir este tipo de infección, el tratamiento obviamente va a mejorar, pero en poco tiempo él vuelve otra vez la paciente con el mismo disconfort y así va pasando de médico en médico mientras ella no mejore todos esos factores de riesgo, si los tiene, ella va a seguir con el problema. Okay. Entonces allí el tratamiento, hay los antibióticos que son por otro uso, ejemplo, las pacientes que he tenido frecuentemente, pacientes que han sido tratadas por Helicobacter pylori, que es un tratamiento de gastroenterología, y eso es un tratamiento con antibióticos prolongados. Y también he tenido pacientes que han sido tratadas por trauma, por cualquier evento respiratorio, que han tenido que utilizar tratamientos antibióticos prolongados. Por supuesto van a tener infecciones íntimas. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vagina tenemos un equilibrio y ese equilibrio lo dan unos bacilos que se llaman bacilos de Doderlien. Por supuesto hay antibióticos que no solamente atacan las bacterias, o sea, uno al antibiótico no puede decirle ataca esta bacteria solo a ella, no. Él también ataca esos bacilos y por supuesto al interrumpir el equilibrio vaginal que hay entre ese bacilo y las bacterias que conviven con nosotras normalmente sin ocasionarnos nada, ellas se convierten en gérmenes oportunistas y producen la infección vaginal. Ese es el mecanismo de acción por el cual los antibióticos producen infecciones vaginales. Por eso es que el tratamiento uno siempre tiene que hacer una buena historia clínica para saber si la paciente viene derivada de otro médico o viene porque ha tenido un tratamiento muy largo con antibióticos, con otros medicamentos, como son tratamientos esteroideos, cuando tienen problemas en las articulaciones, que tienen que infiltrarlas. Todas esas cosas uno tiene que tomarlas en cuenta porque también disminuyen el sistema inmunológico y al estar, como dije anteriormente, al estar comprometido el sistema inmunológico, también somos muy propensas a tener infecciones vaginales.
Doctora, usted nos indicaba también sobre prevención, ¿cierto? Sobre el tema de higiene. ¿Es posible prevenir las infecciones vaginales con los cambios de higiene o los hábitos de vida? Sí, por supuesto. Es un hecho que uno debe en la consulta explicarle a la paciente cuáles son estos cambios en el estilo de vida que debe realizar para evitar en lo posible tener una infección vaginal. En el ámbito de la higiene vaginal, para mantener un buen equilibrio del pH vaginal y un buen equilibrio de los bacilos de Dudderlien, que tanta falta nos hacen, nosotros debemos decirle a la paciente que debe utilizar jabones completamente neutros que no le causen ningún tipo de irritación, que no tengan químicos, que no tengan olores, que no sean perfumados, ¿ok? Y decirle a la paciente que la vagina en realidad no se lava adentro, pero nuestra vulva sí hay que lavarla con ese tipo de jabones que son de pH neutro, que no tienen olor, que no tienen perfume. Y hay que decirle a la paciente también que el uso excesivo, así sea de pH neutro, también barre la barrera y producto hace la propensas infecciones vaginales. O sea, ni el uso muy excesivo, ni no tener ese aseo indicado cuando debe existir. Nosotras las mujeres tenemos, y siempre se lo explico a las pacientes, anatómicamente tenemos en nuestro periné, tenemos la uretra, la vagina y el ano, muy en relación muy estrecha. Y el que eso ocurra, debemos de tener, a diferencia de los hombres, un cuidado al tener, porque las bacterias más malas que existen son las bacterias del ano. Y por supuesto, cuando uno evacúa, uno aparte de hacerse su aseo con papel, debe lavarse con agua y jabón, pero este tipo de jabón que sea neutro, ¿ok? Porque tenemos esos tres ambientes en comunicación constante. Hay cierta ropa ropa íntima, que ahora se ha hecho como muy de moda, y eso nos ha ocasionado muchísimas enfermedades inflamatorias pélvicas, incluso pielonefritis, porque las infecciones urinarias pueden en cualquier momento ascender y contaminar los riñones, como es el uso de toalla diaria, el uso de colalé o de hilo. Ese tipo de ropa interior no debe ser utilizada, debe ser más que todo, en ciertas ocasiones especiales, pero no debe ser una ropa interior de uso diario, ni las toallitas tampoco. Debemos utilizar además los tampones, la copita de uso menstrual, las toallas sanitarias, deben ser cambiadas en un promedio de 3 a 4 horas, o sea, cada 3 o 4 horas. Y eso es muy sencillo de explicar. Todos los tejidos del organismo, incluyendo la sangre, tienen un promedio que después de las 3 horas, eso se va descomponiendo y se va invadiendo de bacterias. Si tú tienes una toalla sanitaria o tienes el tampón colocado o tienes la copita menstrual, por más de 3 o 4 horas, eso te va a hacer que, por supuesto, tengas mayor incidencia de infecciones vaginales. Ok, doctora. Bueno, antes de seguir, si tienen preguntas sobre este u otro tema médico, pueden enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731. Se atienden pacientes de todo Chile y también estos mismos pacientes envían diferentes consultas a los WhatsApp para que usted lo pueda preferir. Bueno, doctora Nelly, para seguir con nuestra entrevista, nos gustaría saber sobre las patologías, por ejemplo, la vaginitis y vaginosis bacteriana. ¿Qué diferencia hay entre estas dos enfermedades o infecciones? Ok. La vaginitis bacteriana es una infección que altera, por supuesto, la mucosa vaginal y que puede ser causada por distintos microorganismos, ¿ok? Como ya los hemos nombrado, candidiasis, Gardnerella, Escherichia coli,
enterobacterias, puede ser el Streptococcus agalacta o las enfermedades de transmisión sexual. Ok. Eso, de las enfermedades de transmisión sexual que también hemos nombrado: clamidia, gonorrea, tricomoniasis, ureoplasma, micoplasma. Y la vaginosis es un desequilibrio de la flora vaginal normal que nosotras poseemos, y que en ese momento, en ese desequilibrio, ¿verdad?, también tenemos un tipo de infección, porque como se desequilibra el pH y se desequilibra la flora vaginal, que son estos bacilos de Durkheim que nos protegen, entonces los microorganismos se transforman en organismos oportunistas y hay que tratarla igual. Ok. ¿Cómo se diagnostican estas infecciones, doctoras, por ejemplo, en Clínica Merced? Bueno, acá acuden nuestras pacientes, como tú dices, las infecciones vaginales son muy frecuentes, y algo que siempre me ha llamado la atención es que las pacientes normalizan su infección vaginal. Ya. Entonces van al médico ya cuando sienten el disconfort, ya cuando sienten las molestias, y eso conlleva a que pueden desarrollar enfermedades inflamatorias pélvicas, que es súper importante no llegar a ese momento, porque las enfermedades inflamatorias pélvicas pueden ocasionar obstrucción de las trompas, pueden ocasionar accesos tubováricos, y eso por supuesto que disminuye considerablemente la fertilidad en esa mujer, ¿okay? Y por supuesto ya cuando presentan síntomas, porque tienen molestias, descarga vaginal, que puede ser, algunas no huelen mal, otras huelen muy mal, pueden tener disconfort, pueden tener prurito, o sea, picazón, irritación, ¿okay? Dolor con la actividad sexual, pueden tener sangrado con la actividad sexual. Todo eso en Clínica Merced nosotros recibimos a la paciente, le hacemos una ficha ginecológica, porque siempre hay que tomar en cuenta que la paciente es un todo, no solo es ginecología, sino que la paciente puede tener enfermedades crónicas subyacentes que a lo mejor ni ellas mismas lo saben o se las han diagnosticado. De hecho, nosotros los ginecólogos hemos descubierto pacientes que son resistentes a la insulina o pacientes que son diabéticas por el solo hecho de presentar una infección vaginal. Okay. Entonces es importante hacer una buena ficha, una historia clínica, hacerle un buen examen físico, recoger las características de esa descarga vaginal, ver cómo está todo, y dentro de los exámenes que podemos hacer un cultivo de secreción vaginal. Si pensamos que es una enfermedad de transmisión sexual, por supuesto, un PCR para un panel de transmisión sexual. Yeah. Si pensamos que la mujer tiene el virus de VPH, hacemos el test de VPH. Si pensamos que tiene alguna otra lesión que nos puede dar evidencia de lo que posee en ese momento, que puede ser un herpes genital, nosotros podemos hacer el diagnóstico. También utilizamos en ese momento el Papa Nicolau, el PAP o la citología, que es lo mismo, para describir si en el cuello hay lesiones que nos puedan importar. En fin, hacer un buen manejo, y dependiendo de las características y dependiendo de estas pruebas de laboratorio, podemos conseguir un diagnóstico y hacer un tratamiento adecuado. Y por supuesto la prevención, que siempre debe hacerse. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles en Clínica Merced, por ejemplo, para la vaginosis bacteriana, doctora? Hablando de esto mismo. Ok, tenemos medicamentos, por supuesto, que lo puedes adquirir en cualquier farmacia, pero acá en Clínica Merced tenemos una serie de medicamentos que funcionan como probióticos para darle ese equilibrio vaginal que necesita la paciente, y también funcionan como, digamos que aumentan el sistema inmunológico para que esa paciente aprenda a defenderse de infecciones vaginales.
Además tenemos tratamientos locales, ¿ok? Que contribuyen muchísimo y son tratamientos locales que lo tenemos en spray, lo tenemos en loción, para de alguna manera prevenir las infecciones vaginales que pueden ser de uso continuo o de uso diario. Ya. Bueno, doctora, sobre las infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual en este caso, ¿cuáles son las más comunes que pueden causar infecciones vaginales? Bueno, las más comunes, por supuesto, que sigue siendo el virus del papiloma humano. Ya. Y lo interesante del virus del papiloma humano, que es un virus que, dependiendo el tipo que esté implicado, puede causar lesiones premalignas o lesiones malignas en el cuello del útero, que es la zona que más nos interesa a nosotros como ginecólogos. Doctora, ¿y cómo se realiza, por ejemplo, un diagnóstico temprano de la infección de transmisión sexual en Clínica Merced? Si la paciente acude a Clínica Merced mediante una historia clínica y el examen físico, en la historia clínica es muy importante saber si la paciente tiene varias parejas sexuales que te indiquen a ti que ella pudiese ser tener factores de riesgo, por supuesto, para enfermedades de transmisión sexual. También cuando las pacientes tienen su sistema inmunológico deprimido, también pueden ser factores de riesgo para tener una infección de transmisión sexual. También los antecedentes de su pareja, si los conoce, también eso nos indica a nosotros que es posible realizar dentro de tantas pruebas, por lo menos para ver las enfermedades de transmisión sexual, tenemos el panel de ETS y tenemos acá en Clínica Merced también el panel para VPH, que allí nos va a decir si tiene o no tiene el VPH y qué serotipo es. Y en base a eso nosotros hacemos seguimiento a la paciente. También tenemos, ¿verdad?, para las pacientes que tienen herpes, que hoy en día ha sido muy frecuente también el herpes genital, tenemos los exámenes tanto de las lesiones como exámenes con muestras de sangre que nos va a decir si ella en ese momento está activo su herpes o si lo tiene pero en ese momento no está activo. Doctora, ¿es de acuerdo a lo que nos menciona usted con los exámenes de laboratorio que ofrece Clínica Merced para detectar el ETS? Señor. Exactamente. ¿Qué métodos de prevención recomienda en este caso Clínica Merced para evitar el contagio de ETS? El método de prevención, el primero es el uso de preservativo. Ya. Y el buen uso de preservativo, ¿no? Porque parece mentira, pero no todo el mundo sabe utilizar preservativo y no todo el mundo lo utiliza de una forma adecuada. Hay quienes reutilizan los preservativos, hay quienes se ponen los preservativos ya cuando va a haber la eyaculación. Todos esos son cosas que no deben pasar, ¿ok? Y a la hora tenemos que hablarle a la paciente, sinceramente, por lo menos cuando, por supuesto, si tienen varias parejas sexuales, es más aún el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, hay enfermedades de transmisión sexual que, por lo menos en el caso del herpes, hay personas que tienen herpes labial. Ya. Y tienen muchos años con el herpes labial, pero ellas no saben, nadie les ha dicho, que el herpes labial se puede convertir en herpes genital, porque si nosotros cuando tenemos la infección activa a nivel labial, tenemos sexo oral, en ese momento vamos a contraer a la pareja de herpes y en ese momento se va a convertir en un herpes genital y la pareja por consiguiente nos puede contagiar a nosotras mismas y haciéndonos un herpes genital. O sea que hay que, de verdad que la higiene en el tipo de íntima debe ser a todo nivel porque hay pacientes que creen que el herpes labial si tú lo tienes activo en el momento, si no lo tienes no hay problema. Puedes contagiar a tu pareja y tu pareja contagiarte a ti, por supuesto.
Ok, doctora. ¿Y qué tratamiento ofrece la clínica para ITS, como clamidia, gonorrea, tricomoniasis, entre otras? Ok, acá por supuesto nosotros, primero es una sospecha diagnóstica porque uno después que hace la historia, después que hace la ficha ginecológica, después que hace un buen examen físico, uno ya más o menos tiene claro el diagnóstico, pero uno no puede en las enfermedades de transmisión sexual. Tú puedes hacerle el panel de TC, pero tú tienes que ir tratando a esa persona. Por eso es importante hacer un buen examen físico que te oriente al tratamiento que tú le puedas dar a esa persona. Y por supuesto que en Clínica Merce, todos los ginecólogos que estamos acá tenemos la suficiente, para realizar un diagnóstico, la suficiente experiencia, perdón, ¿Sí? para realizar el diagnóstico, poner un tratamiento oportuno y enviarle a hacer esos exámenes a la paciente tan pertinentes para corroborar el diagnóstico. Ok, doctora. Bueno, antes de continuar, los invitamos, como siempre, a enviar sus consultas a través de www.clinicamerced.cl. Se atienden pacientes de todo Chile. Envíen sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731 de Clínica Merced. Bueno, doctora, recién nosotros estábamos hablando, ¿cierto?, también de las lesiones, de los granos o alteraciones en la piel vaginal. ¿Cuáles son las principales causas de granitos o protuberancias en la zona vaginal? Ok. Las principales causas de granitos, de protuberancia en la zona íntima, por supuesto, de número 1 está el virus del papiloma humano que produce condilomas, que son verrugas que salen en la vulva, pueden salir en el cuello uterino, pueden salir en las paredes vaginales. Tenemos también las infecciones por herpes, donde son, digamos que más que granitos, eso se llama flictenas, que son como ampollas que salen en la región vulvar, pueden salir en el cuello del útero también. ¿Ya? Tenemos úlceras, por lo menos tenemos las úlceras producidas por sífilis, que son unas úlceras limpias, no duelen, que salen en la zona genital. Tenemos también el linfogranuloma venéreo, que puede tener algún tipo de úlcera, por supuesto tener ganglios satélites, eso lo produce la clamidia. Tenemos los nevos, pero ya esos son más, menos frecuentes, los nevos vulvares, que ya sí necesitan, necesitamos tener un enfoque multidisciplinario con los nevos vulvares. También podemos tener irritación, podemos tener grietas que las pueden producir las infecciones vaginales, y por supuesto lesiones ya propias del rascado, lesiones, traumas, podemos tener traumas incluso con el coito, con las relaciones sexuales. Cada vez que nos consulta una paciente por alguna lesión íntima, tenemos que individualizar de qué se pudiese tratar para de esta manera darle el tratamiento más adecuado. Ok, doctora. Y, por ejemplo, los diagnósticos que se realizan para los granitos en la vagina de Clínica Merced. Sí, como les digo, ¿no? La ficha ginecológica, un buen examen físico, y una vez que nosotros tengamos el diagnóstico, procedemos a hacer los tratamientos. Por supuesto, si son verrugas, tenemos cierto tipo de tratamiento, ¿ok? ¿Ya? ¿Sí? Si es, o sea, dependiendo de lo que el diagnóstico que estemos aclarando en ese momento, nosotros ubicamos el tratamiento y se lo aplicamos a la paciente. Ejemplo, en las verrugas tenemos varios tratamientos, tenemos la electrocauterización, tenemos la crioterapia, también la tenemos. Tenemos en Clínica Merced también, le ofrecemos a la paciente cuando los medicamentos. ¿Para qué? Porque todas estas enfermedades tienen que ver mucho con el sistema inmunológico, los probióticos vaginales.
Tenemos también los tratamientos tópicos para alejar los brotes de las infecciones íntimas. Bueno, doctora, hay muchas infecciones, hemos hablado de los granitos, las lesiones, ¿cierto? Infecciones de transmisión sexual. Y ahora vamos a las infecciones por hongos y parásitos. ¿Cómo saber si una infección vaginal es por hongos o por otro tipo de microorganismo? Si por examen físico nosotros podemos determinar, dependiendo de las características de la descarga vaginal y del examen físico que hagamos, las características del cuello, las características de la vulva, podemos determinar más o menos, o sea, en casi el 100% el diagnóstico. Y de esa manera tratamos. La infección vaginal por hongos produce una descarga que es blanca, grumosa, espesa, produce mucho prurito, o sea, picazón, puede producir grietas, resequedad vaginal, puede producir dolor pélvico, dolor con la actividad sexual, y las infecciones por parásitos pueden producir sensación de infección urinaria, ardor al orinar, además de las descargas, que ya no sería blanca, sería una descarga vaginal amarillo verdosa, puede producir picazón, la descarga es de mal olor, y todas esas características nos hacen pensar en el diagnóstico. También podemos tener sangrado con la actividad sexual, dolor con la actividad sexual. Hay cierto tipo de bacterias que la descarga vaginal es como gris y de mal olor. También puede producir, no produce picazón, pero produce muchas enfermedades inflamatorias pélvicas, dolor pélvico, ardor al orinar. Hay otro tipo de descarga vaginal, que es una descarga vaginal espumosa, que eso ya nos da un diagnóstico preciso de una tricomoniasis, nos hace pensar en eso, porque es como una espuma amarilla verdosa y produce mucha sintomatología. El cuello de la matriz puede estar comprometido. Hay las descargas que son por infecciones de transmisión sexual, la gonorrea, la clamidia, los ureoplasmas, que son descargas que producen mucha sintomatología, tanto urinaria como disconfort pélvico, dolor con la actividad sexual, sangrado. Y allí sí el cuello de la matriz está francamente comprometido, inflamado, enrojecido. Y en el examen físico ya uno más o menos piensa de qué pudiese tratarse, y por supuesto en ese momento uno pide los exámenes requeridos para corroborar el diagnóstico, pero siempre la paciente sale ya con un tratamiento preciso. Bueno, esto es lo que nos mencionaba recién con respecto a los síntomas más frecuentes de estas infecciones, ¿cierto? Sí. También tienen que ver con la candidiasis vaginal. Candidiasis vaginal. Candidiasis vaginal. Exacto, la candidiasis vaginal hoy en día se ha hecho recurrente. De verdad, se ha hecho recurrente porque, bueno, muchas pacientes hay que darles una educación para tratar de evitar la candidiasis vaginal. Pero se ha hecho muy recurrente porque la enfermedad del siglo XXI, que es la ansiedad, es una de las principales causas de la candidiasis vaginal. El uso de antibióticos prolongados. Hay algunas enfermedades orgánicas como la diabetes, la resistencia a la insulina, las mujeres que están inmunosuprimidas, hay mujeres que tienen HIV y por supuesto su sistema inmunológico está muy deprimido y por supuesto la candidiasis se hace muy recurrente. Aquellas pacientes que no guardan, son nadadoras y practican ese tipo de deportes, si no guardan una prevención, ellas pueden ser candidatas a una candidiasis, porque a veces esas mujeres pasan con el bañador húmedo mucho tiempo y eso no debería ser. Igual cuando la paciente va a la playa, a la piscina, tiene que tener su prevención. Las pacientes que utilizan tampones, que utilizan copa menstrual, todo eso guarda mucho la humedad, las toallitas de uso diario, el hilo,
El que tú vayas a hacer ejercicio, mujeres que se entrenan, que van a hacer ejercicios, que hacen mucha bicicleta, que después que salen del ejercicio no tienen un buen aseo, se dejan la ropa casi siempre es de licra, es una ropa que produce mucho roce, la ropa apretada, tienen que usar, hay que enseñarlas que deben evitar el hilo, el colalé, y enseñarlas a que usen ropa íntima de algodón para evitar eso, mantenerse secas, aseadas. Son cosas y la dieta, por supuesto, es muy importante en este sentido, ¿no? Porque hay ciertos alimentos que debería uno evitarlo en lo posible para, obviamente tiene mucho que ver con ese tipo de infección. Y acá en Clínica Merce, por supuesto, ya cuando tú le explicas a la paciente, le haces una prevención, hay pacientes que te dicen, mira, a mí nunca nadie me había dicho eso, y si tú no se lo dices, pues ellas no los practican, ¿ok? Okay, y sí. Hay ciertos tratamientos, por supuesto, hay que hacerle su tratamiento con probióticos, que los tenemos disponibles aquí, hay que hacerle tratamiento con activadores del sistema inmunológico, que acá en la clínica los tenemos, hay que enviarle a hacer todos los exámenes de laboratorio, porque si tú descubres que esa paciente es resistente a la insulina o es diabética, tú le puedes hacer el mejor tratamiento del mundo, pero si ella sigue descompensada desde ese punto de vista, obviamente ella va a seguir con el problema. Aparte de eso, en Clínica Merce tenemos para la candidiasis recurrente, tenemos un equipo que es de fototerapia con luz ultravioleta que da muy buenos resultados en los episodios de candidiasis recurrente, siempre y cuando la paciente guarde su prevención y no tenga alguna enfermedad crónica de base que haga que ella siga manteniendo la sintomatología. Ok, doctora, también usted hacía mención, ¿cierto?, a la dieta. ¿Cómo puede ayudar la dieta y la suplementación en la prevención de las infecciones íntimas? Ok, por supuesto hay que evitar siempre las comidas ricas en carbohidratos, ¿ok? Las comidas procesadas, por supuesto todo lo que es artificial, refrescos, jugos artificiales, bebidas refrescantes, comida chatarra, grasas, frituras, dulces en exceso, las harinas, y hay alimentos que favorecen, como es el yogur, como probiótico, deberíamos consumir yogur, deberíamos consumir antioxidantes, como son los vegetales, las frutas, y hay algunos medicamentos que colocamos como suplementación, que son, aquí los tenemos también, que son medicamentos ricos en vitamina E, vitamina C, omega 3, es importante, el zinc. Todas esas cosas son importantes para mantener una higiene íntima adecuada y prevención de infecciones vaginales. Y la dieta tiene mucho, mucho que ver con eso. Excelente, doctora. Bueno, vamos a pasar a un tema también muy importante que usted lo ha mencionado en algunas respuestas sobre el virus del papiloma humano. ¿Qué es este virus y cómo se transmite? Sí, el virus del papiloma humano hoy por hoy es muy frecuente, es la consulta del día a día, es un virus que por supuesto se transmite a través de la actividad sexual, y una vez que se transmite, pues él puede provocar, dependiendo del genotipo de virus que tengamos, puede provocar lesiones como verrugas y en la zona íntima, y también puede provocar lesiones premalignas en el cuello del útero, claro, dependiendo del tipo de virus que tenga la paciente. Doctora, ¿y cómo, por ejemplo, se realiza el diagnóstico del VPH, en este caso en Clínica Merced? ¿Existe una prueba que diferencia entre los tipos de VPH de alto y bajo riesgo? Sí, por supuesto. Tenemos acá una prueba que se hace PCR, el test de VPH, se toma la muestra a nivel de la zona íntima, y
nos va a decir si es positivo, si es negativo, y en caso de que sea positivo, nos va a clasificar cuáles son los de alto riesgo y cuáles son los de bajo riesgo. Ok. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento disponibles en Clínica Merced para las lesiones causadas por el virus del papiloma humano? Ok, tenemos la cauterización de las lesiones. ¿Ya? Ok, tenemos la crioterapia que se puede realizar tanto externa como internamente cuando descubrimos a través de la colposcopia y una biopsia, que es el diagnóstico definitivo, que la paciente tiene una lesión premaligna en el cuello del útero. Entonces tenemos la crioterapia disponible y la cauterización para las verrugas externas. Y por supuesto el seguimiento que hay que hacerle a ese tipo de pacientes dependiendo del virus que tenga en ese momento, o sea, del serotipo del virus que tenga en ese momento. Doctora, ¿en qué casos se recomienda la vacunación contra el virus del papiloma humano y Clínica Merced la ofrece esta vacuna? Sí, tenemos disponible acá en Clínica Merced la vacuna que se llama Gardasil 9. Ya. ¿Okay? Que ella tiene la vacuna para 9 serotipos. ¿Okay? ¿Y en qué casos de hecho se dice que en todos los niños y niñas de 9 a 26 años ¿Ya? Se deben vacunar para el virus del VPH, ¿ok? Y en aquellas pacientes que aunque tengan el virus positivo, hayan tenido lesiones malignas o premalignas, también se recomienda la vacuna en ellas, porque además de que previene los otros serotipos que no tiene, ¿Ya? le ayuda a su sistema inmunológico a disminuir los brotes y a disminuir la actividad viral de ese serotipo que ella tiene y por ende poner a descansar un poco de las lesiones premalignas que haya tenido en su cuello del útero. Ok, doctora, para ir cerrando también las entrevistas, hablemos sobre los procedimientos y las recomendaciones que entrega Clínica Merced. ¿Cómo pueden los tratamientos ginecológicos estéticos ayudar a mejorar la salud íntima y prevenir infecciones? Ok. Los procedimientos estéticos los realizamos acá. Tenemos disponible el láser vaginal, tenemos disponible la radiofrecuencia, tenemos disponible los tratamientos con ácido hialurónico, tenemos el plasma rico en plaquetas. Todos estos tratamientos, el mecanismo de acción es que al aumentar la irrigación vaginal, al aumentar la hidratación vaginal, al aumentar la tonicidad vaginal, al aumentar las fibras de elastina y fibras de colágeno a ese nivel, por supuesto nosotros estamos haciendo prevención de las infecciones vaginales. Ya. Y por eso es que la estética vaginal también es una prevención de las infecciones vaginales. Bueno, y para abundar más en el tema también, los procedimientos ginecológicos que ofrece la clínica para tratar las infecciones vaginales recurrentes. Ok, tenemos, ya lo había mencionado con anterioridad, tenemos para la candidiasis recurrente, tenemos un equipo de fototerapia que utiliza rayos ultravioleta para, que es intravaginal, que se hacen mínimo 5 sesiones para de esta manera tratar la candidiasis recurrente si descubrimos que la paciente no tiene ninguna enfermedad crónica que en ese momento esté descompensada. Ya. Si descubrimos que la paciente tiene una enfermedad descompensada, como es una resistencia a la insulina, una diabetes, hay que compensarla primero para ofrecerle ese tipo de tratamiento. Pero acá contamos con él, son 5 sesiones mínimo. La paciente, cada sesión va separada por cada 15 días o cada 3 semanas. Es completamente indoloro. Ya. ¿Okay? La paciente, uno ajusta el equipo a su sensibilidad y ha dado muy buenos resultados en estos casos. Excelente, doctora.
Bueno, yo creo que ¿cuál es la recomendación principal? ¿Cuándo deben hacerse el chequeo ginecológico en Clínica Merced, por ejemplo, para descartar las infecciones vaginales? Ok, mencioné al principio del programa que hay pacientes que normalizan su infección vaginal, porque les parece que eso es normal. Y cuando llegan a la consulta nos damos cuenta que en realidad tienen una infección vaginal. Pero la recomendación general es asistir, si no hay ninguna sintomatología, asistir al control ginecológico una vez al año. Ya. Y si hay sintomatología, por supuesto, asistirlo antes de que se cumpla el año para tratar y de esa manera prevenir otras complicaciones como unas enfermedades inflamatorias pélvicas, disminución del índice de fertilidad. Y en aquellas pacientes menopáusicas también tienen que asistir, no pueden normalizar su situación porque la menopausia es una condición fisiológica, pero hay que tratarla, porque si no la tratamos trae serias consecuencias, igual que los embarazos que son fisiológicos, pero el embarazo hay que hacer un buen control prenatal para evitar complicaciones. Excelente, doctora. Bueno, en Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país, ofreciendo servicios clínicos en todas las especialidades a pacientes de todo Chile. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. No olvide enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731 a través del sitio web www.clinicamerced.cl. Doctora Nelly, queremos agradecerle por haber respondido a estas preguntas y también por darnos todos estos recomendaciones y también explicarnos sobre las infecciones íntimas vaginales. Muchas gracias por estar acá en Tu Salud en Casa. Gracias a ti, Diego, y por aquí en Clínica Merce los esperamos para que tengan su consulta ginecológica anual. Muchas gracias, doctora. Nosotros nos despedimos, agradecemos quienes estuvieron con nosotros aquí en Tu Salud en Casa de Clínica Merced y que tengan un excelente fin de semana.